Palabras. Y el racismo lo vemos cotidianamente. De que no fueron simplemente esclavos, fueron personas que vinieron esclavizadas a las Américas. Existe un mito todavía que es muy vigente y que tiene mucha fuerza en la sociedad, en el imaginario colectivo, de que Argentina es un país blanco y europeo. Eso es algo que pasó hace 500 años, pero hoy, 2019, sigue pasando. Bueno amigos, hoy es 9 de noviembre y acá en el centro de la capital federal, a metros de la Plaza de Mayo, se celebra Buenos Aires Celebra Afro, en homenaje a Remedios del Valle, quien fue madre de la patria y afrodescendiente. Los afrodescendientes tuvieron un rol importantísimo durante la guerra de independencia en Argentina. Sin embargo, con el tiempo, la población de nuestro país que se reconocía como afrodescendiente fue disminuyendo por diferentes razones. Y este proceso de disminución nos llevó a pensar, o a generarnos el prejuicio, de que cuando conocemos a alguien con rasgos afro muy marcados, directamente pensamos que es extranjero, brasilero, uruguayo, dominicano, etc. Pero la comunidad afro hoy en Argentina está presente y cada vez crece más. En el año 2001 en Sudáfrica se llevó a cabo la primera conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. En esa conferencia, al tener en cuenta que la calificación de negro cargaba con una herencia de 10 millones de personas africanas esclavizadas en América durante más de 500 años, se impuso como una alternativa al estigma de esta palabra el término afrodescendiente entre los participantes. La adopción de esta palabra fue con la idea de reconocer a los descendientes de personas africanas que habían llegado durante la época colonial a nuestro continente como parte del comercio de personas en condiciones de esclavitud y que sufrieron históricamente la discriminación y la negación de derechos humanos. Tú sabes que es un tema como súper amplio. En Estados Unidos se usa mucho el término people of color, que sería persona de color. En Latinoamérica ese término no es aceptado en la comunidad afrodescendiente. En España tampoco el término negro también está mal visto. Yo creo que eso es más como algo personal. Si tú me dices negra, yo súper orgullosa. Si me dices afrodescendiente, también. Qué sé yo, el problema es cuando se utiliza de manera peyorativa, que es lo que pasa comúnmente, no solo en Argentina. Entonces yo creo que es tal vez más una postura política. Si hablamos de hoy, es indiscutible que hay negros y negras en Argentina. Lo que pasa es que en general existe un mito todavía que es muy vigente y que tiene mucha fuerza en la sociedad, en el imaginario colectivo, de que Argentina es un país blanco y europeo. Pero la realidad es que si nos remontamos un poco a la historia, podemos empezar a ver cómo es que se conformaron estas comunidades que hoy están invisibilizadas, pero eso no significa que no existan. Nos remitimos a la época de la colonia, donde obviamente todo el continente americano se nutrió de la trata transatlántica de personas esclavizadas que eran arrancadas del continente africano y traídas para estas costas. Existió el comercio de personas esclavizadas en Argentina y allí, por el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo, ingresaron miles y miles de personas africanas en condiciones de esclavitud. Ya yo no utilizo la palabra esclavos, o sea, yo directamente hago la conciencia, hago la recapitulación de que no fueron simplemente esclavos, fueron personas que vinieron esclavizadas a las Américas. O sea, esas personas eran reyes, reinas, personas que tenían una vida y que luego vinieron hasta acá de esa manera. No simplemente, como hoy soy doctor, hoy soy esclavo. No fue un proceso que pasó así. Y está bueno como que todos empecemos a cambiar ese chip, y esa es una expresión que yo uso ahora siempre cuando me quiero referir a esas personas, porque primero fueron personas. Digamos que nosotros lo que hacemos es dividirlo en tres momentos históricos. Este es el primer momento histórico, que es en la época de la colonia, con la trata de personas esclavizadas. Hay un segundo momento histórico, cuando ya la Argentina es una república y hay migraciones que vienen de Europa, pero también una migración muy importante, que es a la que yo pertenezco, que es la migración caboverdiana, que empieza a venir a finales del siglo XIX, para finales de los 1800 ya había algunas personas de Cabo Verde que vinieron a la Argentina para trabajar sobre todo en los puertos, en ese momento en el sur, y después ya las primeras décadas del siglo XX y sobre todo en la época de 40, en la época de Perón, empezaron a venir casi te digo que masivamente desde las islas de Cabo Verde. Pero en la Argentina en esa época, sobre todo en la época en la década del 40, que es cuando vino mi abuelo,
empezaron a llegar caboverdianos. Y un tercer momento histórico, que es ya más contemporáneo a nosotros, que es las nuevas migraciones africanas, que son de países como Ghana, Nigeria, Mali, pero sobre todo de Senegal, que son los compañeros que nosotros vemos en las calles, que sobreviven, podemos decirlo, de la venta ambulante. Y después tenemos migraciones de países latinoamericanos y limítrofes, tenemos muchos afroperuanos, afrobolivianos, afrobrasileños y mucha comunidad de Haití también que vino en los últimos años. Con lo cual, si vos me preguntás si hoy hay negros en Argentina, la respuesta es evidente, pero creo que ese mito que se fue construyendo a lo largo de estos últimos 2 siglos sigue siendo aún muy fuerte y las consecuencias de estas ideas que se instalaron en el imaginario popular siguen siendo muy potentes, al extremo de esto, seguir sosteniendo que Argentina no es negro, si uno ve un negro o una negra en la calle no es Argentina, sino que nos extranjerizan constantemente. Pero volviendo al principio, ¿recuerdan que dije que la madre de la patria era Remedios del Valle, un afrodescendiente? Bueno, desde el año 2013, como una medida para la visibilización del colectivo, el Estado argentino estableció el 8 de noviembre como el Día Nacional de los Afroargentinos y las Afroargentinas y de la cultura afro, en homenaje a María Remedios del Valle, quien durante mucho tiempo estuvo invisibilizada por la historia oficial, quienes no iban a admitir que la madre de la patria fuera una mujer negra y pobre, ya que se buscaba una Argentina blanca y europea. El reconocimiento estatal a una mujer negra que durante las guerras de independencia luchó al lado de Belgrano en todas sus batallas dio origen a un importante símbolo reivindicativo por parte de los afrodescendientes en nuestro país, quienes luchan desde hace décadas para que sus derechos y su historia sean reconocidos. Bueno, María Remedios del Valle para nuestra comunidad es una figura importantísima. Fue una mujer negra, afroargentina, que luchó en las guerras de la independencia argentina, en el ejército de Belgrano, de Manuel Belgrano. Ella era una mujer que, como todas las mujeres, su papel en las guerras o en las batallas, en realidad, estaba limitado a servir más de enfermeras y de colaborar un poco con las personas, con los heridos. Sin embargo, María Remedios fue una mujer que se involucraba en la lucha, que más allá de que Belgrano quería relegar su papel a ese, ella luchaba, y fue tal la valentía y el arrojo y la osadía que demostró en el campo de batalla que fue nombrada capitana del ejército, y la soldadesca la llamaba la madre de la patria. De ahí que hoy sostenemos que todo el mundo sabe quién es el padre de la patria, pero no hablamos de la madre. Y creo que mucha gente se desilusionaría al saber que la madre de la patria argentina es una mujer negra, afroargentina y pobre, ¿no? Porque lamentablemente, como muchos de nuestros próceres de aquella época, murieron en la pobreza. Además de Remedios del Valle, los afrodescendientes aportaron muchísimo a las guerras de independencia, con personas como Josefa Tenorio, Lorenzo Barcala y el ya conocido Sargento Cabral. Muchos afrodescendientes se habían unido al ejército durante las invasiones inglesas, cuando se creó el regimiento de pardos y morenos, el cual se mantuvo luego y participó en la mayoría de las campañas militares durante la Guerra de la Independencia Argentina. Este batallón, compuesto por afrodescendientes, estaban en el frente del campo de batalla y eran los que más bajas tenían. Los pocos sobrevivientes que volvían obtenían su libertad, aunque esta no era su única motivación para unirse, sino que también lo llamaba un sentimiento de pertenencia patriótica. Ah, y también hubo un personaje muy importante que seguramente, como yo, no sabías que era afrodescendiente. Bueno, otro personaje otra de las cosas que la gente se debe desilusionar con esa idea de que Argentina es blanca y europea. El primer presidente de la Argentina, Bernardino Rivadavia, más allá de lo que uno piense después personalmente de él, fue negro, era afrodescendiente, y de hecho el resto de las personas se burlaba de él diciéndole el doctor Chocolate. Así que digamos que el racismo ya viene de aquella época. Teniendo en cuenta lo que me contaba Patricia de que los afrodescendientes iban siempre al frente en el campo de batalla, recordé que varias veces había escuchado el relato que dice que en Argentina no tenemos negros porque se murieron todos en la guerra del Paraguay. Y al pensarlo, quise preguntarle si esta afirmación era verdad. Bueno, hay parte de realidad y parte de mito en esa situación. Es cierto que la guerra del Paraguay y otras guerras de ese momento y la fiebre amarilla fue un argumento que se utilizó para legitimar este discurso racista de que no había negros ni negras en Argentina. La guerra del Paraguay sucedió. Es verdad que a las personas afrodescendientes las mandaban al frente de la batalla y eran los que más
morían en el campo de batalla, pero la realidad es que iban los varones a estas guerras y las mujeres, hijos, hijas quedaban al cuidado de su madre, los niños y las niñas, con lo cual estas mujeres que después podían volver a formar pareja existían y quedaban, con lo cual esto fue más una excusa que se utilizó para este discurso que se empezaba en ese momento a gestar, la famosa generación del 80, con esta idea de qué Argentina queríamos, empezó a construir la invisibilidad. La invisibilidad de la comunidad negra de la Argentina se construyó meticulosamente y se utilizó la guerra, las diferentes guerras, la fiebre amarilla y la entrada masiva de inmigración europea que hizo bajar en términos relativos la cantidad de población afro. Pero eso no quiere decir que hayamos desaparecido, que es lo que se dice, ¿no? Que los negros murieron todos en las guerras. Eso es un discurso que se construyó para sustentar esta idea de la Argentina blanca y europea, ¿no? Junto con otras herramientas como el censo también. Eso se utilizó también para invisibilizar a nuestra comunidad. La última vez que habían censado a la comunidad afrodescendiente como tal en nuestro territorio fue en 1778, durante el Virreinato del Río de la Plata. Ahí había provincias con más del 50% de su población afrodescendiente, la cual había sido medida a través del sistema de castas, para saber si estos eran zambos, mestizos, negros, pardos, morenos, etc. En los próximos censos, a todas estas categorías se las reemplazó por la palabra trigueño o trigueña, por lo que se empezó a denominar a toda una población con este término. Así, en un siglo, la población considerada afrodescendiente pasó de casi un 50% a un 1,8%. Y para que nos demos una idea de cómo el relato oficial los quiso borrar de la historia, podemos observar lo que afirmó el censo de 1895. Este dictaminó que la cuestión de las razas, tan importante en los Estados Unidos, no existe pues en la República Argentina, donde no tardará en quedar su población unificada por completo formando una nueva y hermosa raza blanca, producto de todas las naciones europeas fecundadas en el suelo americano. Recién, en el año 2010, fueron incluidos por primera vez dentro del Censo Nacional y se le preguntó a las personas si se creían afrodescendientes, donde 149.493 dijeron que sí. Sin embargo, las organizaciones que los representan afirman que en Argentina las personas con origen africano serían 2 millones. Pero es tal la estigmatización social hacia lo negro que muchos prefieren no reconocerse como tales. Pero después hay toda una construcción de lo negro como algo sumamente negativo. Vos buscá cualquier sinónimo de la palabra negro y siempre son cosas negativas. Recomiendo ver una película que se llama Malcolm X, que fue de un líder afroamericano, o afroestadounidense, mejor dicho, que fue asesinado obviamente, que era muy radical, y hay una escena donde él agarra un diccionario, cuando está detenido, está preso en ese momento, y otra persona, cuando él todavía no tenía conciencia de su militancia, eso viene después, donde le dice, buscá la palabra blanco, y todos sinónimos o adjetivos positivos, y vas a buscar la palabra negro y era todo lo contrario. Y el chabón dice, pues este diccionario está escrito por blancos. Obviamente, hay una construcción de lo negro que hace que obviamente vos como persona afrodescendiente no quieras identificarte con eso. Y si tuviste la suerte de ser mestizo, mestiza, ser un poco más clarita, podés zafarla, te planchás el pelo, eso se llama asimilación. Cuando vos adoptás elementos de la cultura dominante para tratar de sobrevivir de la mejor forma y no pasarla tan mal. Hay personas que lo pueden hacer más que otras, las personas que somos más claras, por ahí tenemos esta posibilidad de pasar inadvertidas. Y hay personas que evidentemente les molesta hoy en día que vos les digas negro o negra, porque la asociación a lo negro es tan negativa, es siempre lo sucio, lo feo, son delincuentes, siempre es negativo. Entonces claramente hay un factor de personas que no quieren identificarse con eso. Pero por otro lado, el fenómeno contrario a la asimilación cultural es la apropiación cultural, una palabra que sonó mucho en el último tiempo en Argentina, que es definida como la utilización por parte de una cultura dominante de elementos culturales de un colectivo histórica y sistemáticamente oprimido, con finalidades que nada tienen que ver con las que se le atribuyen. El fenómeno de la apropiación cultural para muchos confirman el falso relato de que somos un país blanco en el cual el tema racial no es un problema y dan muestras del éxito que tuvo la invisibilización durante todo este tiempo. A mí personalmente me pasa con la apropiación cultural que siento que es una línea muy fina. Yo creo que a mí me gusta, me interesa y quiero que la persona entiendan y conozcan mi cultura. Entonces para mí es como un placer yo ver a una persona usando un turbante, por ejemplo, aunque sea blanca, aunque sea asiática, aunque sea el que sea, si conoce lo que es la historia, lo que significa para mí y entiende el concepto de... Lo que pasa es que sí, viene el término apropiación cultural cuando otra persona
que obviamente no es de esa cultura, sí viene a apropiarse y a ganar beneficios sobre eso. Pasó, no sé, a mí el primer recuerdo que me viene mucho es, ¿cómo se llama esta chica? Kim Kardashian, por ejemplo, sacó una foto con unas trenzas que se llaman box braids y la tipo dijo que eran, no sé, Kardashian braids, como que ella es la creadora de esas trenzas, entonces ahí sí está todo mal. Sobre todo una persona como ella que tiene el poder de cambiar la perspectiva de muchísima gente y que tiene una llegada. Entonces ahí sí se empieza a complicar. Y cuando afirmamos que hay apropiación cultural en la moda, también lo hay en nuestro lenguaje con muchísimas palabras que tienen origen africano y que al usarlas reproducimos muchas veces el racismo estructural que está presente en nuestra sociedad sin darnos cuenta. Mira, o sea, empecemos que todo eso empieza con un racismo estructural que no se quiere aceptar, que la gente no entiende qué pasa. Eso es lo primero, que la gente lo ve como que es algo ya, no, que la sociedad es así, que somos así, que es parte de la cultura, no. Hay que poner las cosas claras, es un racismo estructural que existe y que va a ser muy difícil derribar, pero bueno, justo se está trabajando en eso. Pero en Argentina pasa un montón decir negro de mierda a cualquier persona que robe, cualquier persona que haga algo malo, cualquier persona pobre. Se ve mucho mezclado el tema de la clase ahí también. Sí. Trabajo en negro, magia negra, día negro. O sea, hay un montón de cosas, denigrar. Oveja negra, ¿no? Oveja negra, también, sí. ennegrecer. Es muy fuerte. Ni hablar de la palabra quilombo, esa es otra, que esa todo el mundo la usa. Y bueno, es una palabra muy argentina, ¿no? Y tiene raíces, yo no la conozco. Es una palabra muy argentina, pero un quilombo no es más que una reunión de negros. En la época de la esclavitud, las personas negras que se escapaban del sistema esclavista se refugiaban en zonas que llamaban libres, donde formaban sus propias comunidades, donde practicaban su cultura y las llamaron los quilombos. El más famoso fue el quilombo de Uspalmares, donde bueno, el líder Zumbi de Uspalmares también fue asesinado en su momento. La palabra quilombo es un lugar de resistencia, de lucha, de resiliencia. Y acá en Argentina se tergiversó su significado y es todo lo contrario. Si uno piensa en el quilombo, ¿qué piensa? Piensan desorden, piensan mucho ruido, piensan bardo, piensan todas cosas negativas, que es lo que en general pasa con las palabras asociadas a lo negro, ¿no? Entonces, ahora hay mucha más conciencia por parte de nuestro movimiento de que la palabra quilombo nos la hemos reapropiado, le volvimos a dar su significado real y cuando alguien de nuestro entorno dice la palabra quilombo le decimos no, mirá que está mal, porque no es que nosotros atacamos a las personas que utilizan la palabra quilombo de una forma incorrecta, pero sí lo marcamos, ¿no? Porque uno quiere generar conciencia para que las personas, y esto también de la lucha contra el racismo y cómo las personas que no son afrodescendientes pueden colaborar con la lucha antirracista, es esto, empezar a tomar conciencia de que lo que hablamos también reproduce un sistema de dominación, que es un sistema supremacista blanco, y hay que cambiar nuestra forma de hablar. Y podemos empezar con la palabra quilombo, podemos empezar a tomar conciencia de que muchas palabras que usamos tienen origen negro, como por ejemplo mucama, dengue, mondongo, inclusive muchas comidas, el asado, las achuras, eran las familias ricas de Buenos Aires, comían la carne, desechaban todo lo demás, y las mujeres negras esclavizadas de ese momento era lo que comían ellos. Y de ahí vienen las achuras. Es lo más rico igual. Es lo más rico, o sea, eran unos salames, ¿no? Porque era lo más rico. Y bueno, las achuras fue un invento como el dulce de leche, un invento afroargentino. ¿El dulce de leche es un invento afroargentino? Por supuesto. No. Te sorprenderías de la cantidad de cosas que tienen origen africano. No solo en palabras, bueno, el tango. Es como la expresión máxima del fenómeno de la apropiación cultural. ¿Es un producto afroargentino? El tango es un producto africano, negro. Sí, negro. Podemos decir negro. Bueno, otro día me contás más. Pero lo dejamos ahí, el tango es negro. Hasta su palabra es de origen africano. Che, Pato, y pensándolo hoy un poco, ¿no? En pleno siglo XXI, democracia consolidada, estable, sobre todo en nuestro país. ¿Somos racistas los argentinos todavía? Claramente, son racistas los argentinos y argentinas todavía. Lo que pasa es que vivimos en un país, como sucede en toda América, países o sociedades poscoloniales que pasaron por el colonialismo y el colonialismo trajo consigo
la esclavización de determinados grupos humanos. Entonces, a partir de ese momento hasta acá se vinieron construyendo un montón de ideas que fueron las que estuvimos hablando a lo largo de esta charla y que sí, hoy Argentina es un país racista. Lo que pasa es que la idea que tenemos de lo racista también está muy marcada por los medios de comunicación. Nosotros creemos que el racismo es lo que vemos en las películas yanquis o el apartheid como lo más extremo del racismo. Y el racismo está en lo cotidiano, quienes lo sufrimos todo el tiempo, en las cosas mínimas. El racismo está tan instalado, o sea, hablamos de racismo estructural, porque está tan instalado, está tan metido en todos nosotros que lo tenemos naturalizado. Y cuando vos lo tenés naturalizado no lo podés identificar. Y si no lo podés identificar no podés asumir que sos racista, porque a vos decirle negro de mierda al pibe que está cortando la calle es algo normal. Lo dice todo el mundo, es natural, me lo digo desde que tengo 4 años. Y si vos te pones a pensar no es algo normal, ¿no? Usar ese término. Hay toda una historia detrás de las palabras y el racismo lo vemos cotidianamente. Los medios de comunicación, sin ir más lejos, son los que refuerzan los estereotipos que hay sobre la diversidad en general y sobre los afrodescendientes en particular. Hemos hablado nosotros de un montón de casos que vimos sobre blackface, que vimos en la televisión. Eso es racismo. Esos son estereotipos que están tan instalados que no podemos ver que eso que está haciendo la otra persona es racista. Y después tenemos racismo. Bueno, nosotros hemos vivido, personas de nuestra comunidad han sido asesinadas. Por ejemplo, y el racismo lo vemos en las escuelas, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos cuando vamos a comprar a Pharmacity y el de seguridad nos sigue por todas las góndolas, porque obviamente somos medio negritas y algo nos vamos a chorear, o sea, es fija. Y lamentablemente es tan estructural, como te decía, que es muy difícil de erradicar. No digo que no sea imposible y por eso militamos también, ¿no? Porque creemos que se puede modificar esta sociedad. Pero es como el machismo, es como el patriarcado, ¿no? El sistema capitalista, ¿de qué se nutre? Si no tuviera el patriarcado y no tuviera el racismo, el capitalismo no existiría. Entonces, sí, vivimos en una sociedad racista y lo que yo siempre digo, como para terminar y tratar de dejar un mensaje a aquellas personas que no son afrodescendientes y que tienen actitudes racistas, primero es que no se enojen cuando les decimos que dicen algo racista. No se tienen que enojar, porque sabemos que la educación que nos brindan desde que vamos al jardín de infantes, inclusive la reeducación que recibimos en nuestra propia casa, nos van inculcando. El racismo se aprende, no es que nacemos racistas. El racismo se aprende y como dijo Mandela, si el racismo se aprende, también se puede desaprender. Entonces, primero escuchar. Si alguien afrodescendiente o indígena te dice, che, mirá, lo que estás diciendo no está bien, bueno, tomalo, trabajalo e intenta modificarlo. Y después, cuando tomes esa conciencia de que has sido racista o tenés actitudes racistas, trata de volcarlo a tu entorno, ¿no? Sé antirracista, porque no basta con decir yo no soy racista. Hay que tener una actitud positiva, es decir, porque acá para nosotros no hay como grises. O sos racista, o sos antirracista, o sos racista. Entonces, si vos no querés quedarte en el no soy racista, algo tenés que hacer. Y cuando tus amigos dicen algo racista, decíselos, marcáselos. Esa es la forma en que las personas blancas pueden ser aliadas de nuestro movimiento.